¿Por qué relacionar la educación con esta dimensión de lo simbólico, de la imaginación? Hoy asistimos a un conjunto de reformas o contrarreformas en la educación, en los sistemas educativos, que a mi juicio están empobreciendo lo que es la formación de las sujetas y los sujetos. Como ustedes saben, en Colombia, en Argentina, en México, en Brasil y ya desde hace décadas en Chile, se nos ha impuesto un modelo de educación que básicamente se pone en plena funcionalidad con las demandas del mercado y la lógica neoliberal. Y allí lo que interesa es que las niñas, los niños, los jóvenes pues se capaciten, se desarrollen un conjunto de capacidades, de aprendizajes que sean funcionales pues a las demandas del mercado y a ganar competitividad a nivel mundial. Es decir, están viendo a esos chicos básicamente como unos, diríamos, homo económicos, es decir, unas personas con una racionalidad práctica, con capacidad de resolver problemas inmediatos, todo eso representado incluso en la figura que acá en Colombia usan mucho del emprendedor, de la persona que puede ser como gerente de su propia vida. Bueno, eso a nuestro juicio es limitante. Pero en buena medida este momento actual de las transformaciones educativas, institucionales, pues tiene una historia más larga, en la medida en que, como sabemos, la escuela, la institución educativa, pues es en buena medida una institución moderna. Y si algo caracteriza a la modernidad es haber dado una centralidad a la razón, a la capacidad intelectual de análisis, de abstracción, y en buena medida, como lo dice Weber, pues la modernidad pues es como la racionalización de diferentes esferas de la vida, de la economía, de la política, y en este caso, durante, podríamos decir, por lo menos 2, 3 siglos, la educación vio a los seres humanos, especialmente en esa dimensión, diríamos, intelectual, hoy dirían cognitiva, racional. Sin embargo, lo que nos dan los propios datos de las ciencias sociales, de la antropología, de la investigación cultural, de la misma arqueología, es que lo que nos hizo humanos en esa larga historia de hominización, lo dice en un trabajo reciente el historiador Harari en el libro de Animales a Dioses, es que lo que nos hizo, o como hoy nos llaman técnicamente Homo sapiens sapiens, fue una revolución, diríamos, cognitiva, una revolución cognitiva que pasó básicamente por la adquisición y construcción de lo que es el lenguaje. Ese lenguaje nos permitió no solamente comunicarnos, sino representar a los otros y al mundo de una manera simbólica. ¿Qué quiere decir eso? Que, nos lo dice él, esos primeros seres humanos echaron mano al lenguaje, no tanto, no solamente para decir viene el león o vamos a traer el fuego, sino lo utilizó para dos cosas. Uno, para chismorrear, como dice él, para comunicarse entre sí, generar sociabilidad, hacernos humanos unos con los otros. Y dos, para expresar precisamente esos sentidos, diríamos, más misteriosos que como humanos fuimos reconociendo. La muerte, el no saber qué hay más allá de lo que los ojos, nuestra vista nos lo representa. Entonces eso nos conduce como a esta dimensión simbólica. Es decir, los seres humanos, además de ser seres racionales, o más que ser seres racionales, somos homo simbólicos. Eso lo dice Ernest Cassirer. Es decir, nosotros, el mundo de los humanos es un mundo constituido no solamente por objetos, por cosas, sino que esas cosas, esas personas, ese mundo tiene significación. Y tiene una significación que no siempre es evidente. En últimas, por ejemplo, la conquista de la escritura pues implicó todo el desarrollo de lo sígnico, donde el significante pues no tiene una relación directa con el significado, sino que es arbitrario. Pero igual también, desde esas primeras albores de la humanidad, pues vino la representación de la muerte, del misterio, del amor, de la sexualidad, todas estas cosas que aún nos inquietan de diferentes maneras. Entonces, lo que queremos
destacar y aportar en este espacio de formación es que esa dimensión simbólica que nos conecta con algo que ya vamos a explicar, que es los imaginarios culturales, los imaginarios simbólicos, es un elemento constitutivo tanto de las personas como de las culturas humanas, y que en el proyecto moderno y en particular en la educación moderna muy poca atención se le ha dado. Es decir, como lo plantean dos autores que entre sí fueron simultáneos en el tiempo pero que no tuvieron interlocución, y son en los que nos basamos para estas reflexiones, han destacado, por una parte Gilbert Durand, un antropólogo francés, y por otra parte Cornelius Castoriadis, un filósofo griego que hizo también su vida política y académica en Francia. Diríamos, lo que llamamos el mundo occidental, pero en particular el mundo moderno occidental, diríamos, subvaloró o desprestigió la imagen, la representación icónica y el imaginario, o sea, todos estos elementos simbólicos, como estrategia, como decir, clave de conocimiento y de pensamiento. Entonces, el uno y el otro, por ejemplo, Durand se va a remitir incluso a la larga tradición, por ejemplo, judeocristiana, especialmente en el judaísmo, en el islamismo también, en la que no se puede representar a Dios a través de imágenes. Y entonces hay toda una como subvaloración de la imagen a otros planos no importantes, bueno, en ese momento sería lo religioso. En la filosofía griega, lo dice tanto Castoriadis como Durand, estos grandes filósofos que conocemos, que se volvieron el pilar de, luego incluso en el pensamiento medieval y moderno, Platón, Aristóteles, pues van a ver en la imaginación solo la fantasía como una desviación al conocimiento verdadero. Y entonces la imaginación, la fantasía, van a decir eso corresponde a la poética. O sea, van a ser los poetas, los artistas, los que van a ocuparse de las imágenes literarias, de la creatividad, de la imaginación simbólica, y el hombre de ciencias, el filósofo, el pensador, pues básicamente debe echar mano a la razón y a la experimentación, en el caso de Aristóteles. Eso va a marcar mucho la manera de pensarnos y conocer desde el mundo occidental, donde precisamente el darle esta centralidad a lo racional, a lo empírico, ve que va a alcanzar de nuevo una apoteosis en el siglo XIX y buena parte del XX con el positivismo, dejó al lado estas otras dimensiones tanto de lo humano, individual como colectivo, que llamaríamos simbólicas, representativas, icónicas. En el siglo XX, como lo señala uno y otro autor por vías diferentes, el psicoanálisis, y en particular Freud, va a jugar un papel muy clave en el reconocimiento de esa dimensión simbólica que él pues la va a encontrar especialmente en el mundo de los sueños, de los actos fallidos, del mundo onírico, y que desafortunadamente también por ser hijo de su época pues va a tratar de leerla, diríamos, en clave positivista, es decir, tratar de explicar ese mundo de los sueños, ese mundo de las imágenes, del mundo simbólico, en términos, diríamos, patológicos, y buscando pues unas causas externas, pero además básicamente reduciéndolas al campo de la sexualidad. No nos vamos a detener en eso, pero sí darle el mérito de que nos puso en el siglo XX sobre presente de que existía esa dimensión simbólica de la vida, asunto que otros autores de los albores del siglo XX, como Ernst Cassirer, el mismo Gaston Bachelard, los antropólogos, Mircea Eliade, y en particular Carl Jung, el psicólogo inicialmente que trabajó con Jung, con Freud, y luego siguió su propio trayecto, son autores que van a poner de presente la importancia de lo simbólico, ya no solamente como lo veía Freud, como un elemento propio del mundo de las enfermedades mentales,
ni tampoco, como lo habían visto algunos antropólogos, como algo propio de las comunidades primitivas, sino como una dimensión que está presente en todas las culturas, incluso en la actual, que se nos presenta tan racional y tan tecnificada, pues hay nuevos mitos, nuevos símbolos que precisamente son asociados a estas cosas. Entonces, una cosa interesante en esta tradición, diríamos, más antropológica y de una filosofía, diríamos, de lo simbólico, es que van a ver que no basta con decir en todas las culturas humanas hay símbolos, hay representaciones simbólicas, hay mitos, sino que esos elementos simbólicos pues son constitutivos, lo he dicho varias veces, de lo humano. Es decir, somos seres racionales, pero también seres simbólicos, que conecta precisamente con esas otras dimensiones, diríamos en lenguaje actual, más subjetivas, intersubjetivas, ligadas a lo emocional, a lo sentimental, a las creencias más profundas, a lo espiritual, como lo diría hoy en el lenguaje contemporáneo, y que, sin embargo, queda siempre relegado a un plano exterior, por ejemplo, al gran conocimiento. Es decir, pueden ser hasta objeto de estudio de las ciencias sociales, pero no entran, no pueden caber, no pueden entrar en la investigación, no pueden entrar a la formación, sino como campos marginales. En la escuela, entonces claro que eso va para las artes, para la poesía, para la literatura, pero en la formación principal, matemáticas, ciencias sociales, no es importante. Entonces, aquí lo que quiero hacer como otra inflexión es cómo a lo largo del siglo XX varios autores nos van a dar elementos muy interesantes para entender esta dimensión imaginaria y simbólica de la vida personal y social, y cómo esos elementos nos pueden dar pistas para pensar la educación de otro modo, en clave no parametral, en clave precisamente de empoderamiento y formación de los sujetos. Este autor, Gilbert Durán, vale la pena destacar aquí un libro que se consigue en español, se llama La imaginación simbólica, que es como una síntesis de 120 paginitas de lo que fue su tesis doctoral en la década de los 60, que llama ya las estructuras imaginarias. Él va a ocuparse muy sistemáticamente, primero de hacer un seguimiento de lo que en la literatura, diríamos incluso casi moderna y contemporánea, había escrito al respecto. Va a apoyarse especialmente en Bachelard, que fue su maestro y su director de tesis, y otros, diríamos, pensadores de la primera mitad del siglo XX que estaban aportando elementos muy claves a esto de lo cultural, del imaginario cultural, como Gaston Bachelard, Mircea Eliade y especialmente, como digo, Jung. Carl Jung. Entonces vamos a mirar. Entonces, Jung, que venía, como decir, influido por Freud y su campo inicial era la psicología, pues claro, accede a este elemento de lo simbólico, pero va uno a tener dos sospechas con respecto al trabajo de Freud. Uno, el de reducir lo simbólico solo a lo patológico y de reconocer que ese universo simbólico está presente en otras esferas de la vida, no solamente y en todas las culturas. Es decir, no solamente está en los sueños, en la cosa individual. Y dos, que está precisamente, no solamente habría que anclarlo en una dimensión individual, sino social. Entonces él va a volcar su interés en reconocer cómo hay una serie de grandes imágenes comunes, estructurantes de diferentes culturas que incluso no se conocen entre sí, porque están separadas en el tiempo y en el espacio. Entonces, por ejemplo, el uso recurrente de símbolos, diríamos, solares, el sol, la luz, la iluminación, para representar lo ascendente, la oscuridad, la luna, lo profundo, el agua, pero él va a estar preocupado también por los símbolos acuáticos y todo lo que ella misma representa. Hace poco en una clase del doctorado, con un curso que doy al respecto, mirábamos cómo la imagen de fuego, con los estudiantes fuimos viendo diferentes imágenes del fuego, nos puede evocar cosas diferentes. Entonces, inicialmente teníamos unas imágenes de los incendios en el Amazonas y entonces, claro, cuando lo que ven ahí, pues la gente dice destrucción,
tristeza, desolación, tal, pero entonces luego fuimos mirando imágenes donde era el fuego utilizado ya para la roza, para la renovación agrícola, tal cosa, entonces era el suelo, el fuego limpiando para poder construir algo nuevo. Pero también, entre las muchas imágenes que veíamos imágenes, por ejemplo, ligadas a el fuego en la cocina, ¿ve? El hogar, o una fogata. Entonces, ay, eso nos evoca la unión, la familia, la solidaridad, la integración. De ahí fuimos pasando a ver imágenes de uso del fuego en rituales sagrados de diferentes culturas, y por ejemplo aquí todos los que me están viendo, en la tradición cristiana, en particular en el catolicismo, pues el día principal, central, es la Pascua, y tal vez uno de los ritos principales es precisamente el fuego, pues que se vuelve a prender y simboliza la renovación del año. Pero igual los aztecas tenían algo similar que se realizaba cada 52 años. Entonces eso lo estoy ilustrando, ve cómo estos pensadores como Jung y otros antropólogos van a ver la importancia que juega lo simbólico, ya no como algo allá raro, algo divertido, así externo, sino en la constitución de la vida misma. Doy el ejemplo del fuego, pero podríamos haber infinidad de elementos simbólicos que conectan y que aparecen en ceremonias familiares, en ritos de iniciación, en actos del poder. Entonces él va a centrarse a la atención especialmente y va a proponer una categoría que es la de los arquetipos, que serían como unas matrices de las imágenes que son comunes a varias culturas humanas y que remiten a unos, diríamos, sentidos profundos que pueden conectar a grupos humanos con varias cosas, que no solamente permite que se conecten de pronto con un sentido profundo, la muerte, la destrucción o la vida, sino que también ese símbolo puesto en escena permite que la gente se vincule entre sí, que cree comunidad, que genere identidad. Porque en últimas, como dicen todos estos autores, el origen mismo de la palabra Symbolum, en alemán tiene una expresión particular, lo que significa es lo que une. ¿Qué es el símbolo? Algo que une dos cosas que aparentemente nada tienen que ver. Entonces una bandera blanca nos evoca la paz, una bandera roja a uno los puede evocar el comunismo, a otros los puede evocar el liberalismo, o una bandera roja y negra puede evocar a uno. Entonces eso es lo simbólico, es algo interesante porque es una arbitrariedad del significante, cualquier cosa, y del significado también arbitrario. Entonces, por ejemplo, en todas las culturas, Dios o esa imagen, esa representación de Dios puede ser en una piedra, una montaña, un fuego, un hueco. Entonces, ¿dónde está? Entonces, para mirar la potencia que tiene, claro. Y mirar que, claro, obviamente un escenario muy fuerte de presencia de lo simbólico es este mundo de lo religioso, pero es claro que este elemento simbólico está en todas partes. Tú entras a una oficina de profesores, entonces qué imágenes está, qué fotografías colocamos, pues ahí está en últimas uno simbolizando. Cuando decido cada día qué ropa me pongo, qué hago, pues uno está precisamente significando. Entonces estos autores llegan a darle esa centralidad al tema de lo simbólico, como digo, Jung, Cassirer es el que va a decir, en últimas nosotros somos homo simbólicos. El caso de Bachelard es muy interesante, porque él, ustedes saben, seguramente en otros momentos acá del diplomado, si esto se utiliza en una maestría, en un doctorado, pues de pronto van a tener que leer cosas de Bachelard, pero en su clave de epistemólogo de la física, de la matemática, donde precisamente en su racionalismo crítico va a decir, no, allí donde hay investigación científica hay que sacar, diríamos, a patadas a la imaginación, estos elementos que son a lo simbólico. Pero igual, él, en la medida en que avanzaba también en sus años, él decía que tenía, diríamos, dos vidas. Una vida diurna, que era esa relación con la matemática, con la física, con el pensamiento racional, y tenía una vida nocturna, que era el del gran lector de poesía, de arte, y él encontraba que esa poesía, ese arte, operaban de una racionalidad diferente a la de las ciencias.
allí ve lo que primero era la imagen, el símbolo, otras maneras, y entonces abrió esa ventana. Él va a escribir una serie de libros muy bellos sobre la poética de la ensoñación, el psicoanálisis del fuego, poética del espacio, bueno, para cada uno de los grandes elementos, donde a partir de una erudita mirada de la poesía a nivel mundial y de otras representaciones míticas, por ejemplo, de otras culturas, Lugar va a mirar cómo esos, diríamos, esos sentidos profundos que se transmiten a través de este universo simbólico. Y entonces abrió la ventana para que su discípulo Gilbert Durán pues iniciara esas investigaciones sistemáticas. O sea, él realmente duró 5 décadas, o sea, él muere hace unos pocos años, crea una escuela como todo un centro de investigaciones sobre los imaginarios, genera discípulos, diríamos, unos poco menos conocidos como Jean-Jacques Bunenburger, pero otros más conocidos como Michel Maffesoli o el mismo Morán, que fueron sus discípulos, que en algunos momentos remiten a su maestro para referirse a alguno de sus planteamientos. Entonces acá lo que estamos frente a este autor llamado Gilbert Durán es no solamente para ratificar lo que yo he insistido también acá en mi intervención, que un elemento que nos constituye como seres humanos es este elemento simbólico imaginario, que no podemos prescindir de él. Ve, incluso hoy los mismos desarrollos de la ciencia de los hemisferios y todo eso ahí, pero que sin embargo el mundo académico, el mundo investigativo, el mundo educativo solo piensa que tenemos, diríamos, un hemisferio, o que solamente el ideal es esto racional que hay que desarrollar. Entonces queda lo otro como pregunta. Claro, pero él va más allá. O sea, él encuentra precisamente, no solamente ratifica ese valor, hace toda una reflexión sobre el símbolo, lo que significa, sino él va más allá y encuentra que obviamente en la vida social, ya en la vida humana, en la cultura, los símbolos no van solos, sino que conforman, diríamos, como constelaciones simbólicas, incluso es una buena metáfora, donde ese conjunto de símbolos pues precisamente representan, conducen a ver la vida, a actuar sobre el mundo de una manera u otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunas culturas, en algunos momentos de la historia, todo conduce a la idea de que lo que nos hará felices a los humanos es avanzar hacia arriba, triunfar, ascender, temerle a la oscuridad, separar lo bueno de lo malo, lo claro de lo oscuro, ¿ve? Muy de este mundo moderno, y representado precisamente en figuras como la escalera, la flecha que asciende, el progreso, es un imaginario. O sea, ¿dónde está? ¿Alguien ha visto un imaginario por ahí, un progreso por ahí caminando? No. Igual el desarrollo, muchas cosas en que, ¿ves?, se vuelven realmente fuerzas, diríamos, culturales, mentales, que hacen que todo el mundo vea las cosas de la misma manera. Y entonces, digamos, ve, el triunfo está en superar, ve, que se expresa no solamente en imágenes visuales, sino en imágenes verbales, en todo. Pero han habido y hay otras culturas donde de pronto se dice, no, miren, la verdad o la felicidad no está en correr hacia adelante y llegar primero, sino en quedarse quieto, en mirarse a sí mismo, en hacer vínculos con otros, en construir la casa. Entonces también, en otras culturas, ve, eso que a nosotros nos causa horror, y es la mezcla, la ambigüedad, lo viscoso, se vuelve importante. Entonces la diosa madre mexicana pues está en la tierra, sus brazos son de serpientes, entonces lo mismo. Entonces igual, ve, algunos, por ejemplo, animales tienden a representar unas cosas u otras, ¿no? Por algo, en los escudos de muchos países con vocación guerrera, vocación expansionista, pues está el águila, ¿no? En otras está la serpiente. Entonces es muy interesante. Entonces aquí esperamos que a estas alturas y con las imágenes que estamos viendo también, a estas alturas de la conversación, vemos que esta dimensión simbólica, imaginaria, que poco atención le prestamos, está ahí como provocándonos para pensar. Igualmente, entonces este Gilbert Durán y su escuela va a darle mucha centralidad a la necesidad de comprender lo simbólico, a mirar cómo lo simbólico se organiza, digamos, en unas constelaciones, que él habla
de regímenes, un régimen diurno, un régimen nocturno, un régimen no sé qué, complementario, pero que en últimas, más que la terminología específica que nos interesa en este momento, es que nos permite comprender, por ejemplo, otros modos de vida cultural. Entonces, ve, por ejemplo, nosotros en nuestra formación, tanto judeocristiana como moderna, nos preocupa mucho eso, la diferencia, la verdad es lo uno, es lo otro. En otras culturas, ve, incluso en las mismas cosmovisiones indígenas nuestras, andinas, mapuches, aymaras, la lógica es de la complementariedad, la lógica es lo uno y es lo otro. Cada uno de nosotros es hombre y es mujer, cada uno, entonces, mientras que en el caso nuestro la gran preocupación es la identidad, la diferenciación, el orden, lo racional, lo que no. Y en el mundo contemporáneo, ve cómo se construyó la ciencia más del siglo XIX y parte del XX, y especialmente en las ciencias sociales, con el positivismo, entonces solamente se volvió valedero aquello, no solamente que puede ser leído racionalmente, sino aquello que pueda ser medido, observado, contado. Entonces buena parte de los elementos que nos constituyen como humanos, veo, diríamos la palabra, la espiritualidad, las diferentes dimensiones y estratos de la subjetividad, pues no son para ser medidos, observados y contados, sino nos hacen humanos, pero de otras formas. Entonces por eso él va a concluir que con toda la importancia que tiene el universo y el mundo simbólico imaginario, porque les digo, tiene funciones, por ejemplo, diríamos claves, como decir, el hombre puede trascender, y la mujer, y los grupos humanos, de lo inmediato, de lo palpable, y puede ir más allá desde la imaginación del imaginario a mundos futuros, pasados. Por eso uno dice, la imaginación vuela. Dos, puede también ser un elemento que permite la unidad, diríamos la construcción de comunidad, el símbolo une, conecta, contribuye a construir identidades particulares, pero también diríamos democratiza la idea de las diferencias culturales. Ya no puede pasar como ha pasado en el proyecto moderno, de sentir que hay unas culturas, unos pueblos, unos modos de pensar superiores a los otros, que fue lo que pasó. O sea, no es por casualidad que ese siglo XIX positivista es el que se inventa también las miradas del progreso y el evolucionismo de las culturas, para decir, hay unas que son salvajes, unas que son, precisamente las salvajes son las que están en el mundo de los símbolos y todo eso, y no han llegado a la racionalidad, a la escritura, otras que son bárbaras, y nosotros somos los civilizados, la cumbre de... Entonces, esta reivindicación de lo simbólico también nos permite decir, miren, si Roland Barthes había dicho, miren, todas las culturas tienen narraciones, solamente unas tienen pocas teorías. Si todas las culturas, todos los grupos humanos, lo que nos hace también culturas y humanos es este universo simbólico, pues no hay culturas ni pueblos superiores a otros. Incluso nos permite, como decir, una relación democrática entre las diferentes culturas. Bueno, y tendría 1000 potencialidades más. En esta búsqueda mía y de otras personas de reivindicar esta dimensión de lo simbólico, de la imaginación, de los imaginarios, para pensar no solamente la vida individual y social, sino para pensar lo educativo, ha encontrado también la fortuna del pensamiento de Cornelius Castoriadis. Él, podríamos decir, llega a algunas conclusiones y algunos aportes similares al del Gilbert Durán, por otra vía, que también permite también otros aportes, que son los que trataré de sintetizar en unos minutos. Entonces, Cornelius Castoriadis, les decía, pues es un pensador griego que desde la década de los 40 llega exiliado a Francia, y simultáneamente él, pues podríamos decir, desarrolla como su reflexión filosófica a la par con su militancia política y social como hombre de izquierda, inicialmente como una persona reconocida en la izquierda y crítica al estalinismo y al marxismo más ortodoxo. Luego él, de todos modos, aún considerándose como crítico revolucionario, va tomando incluso distancia con el determinismo en el marxismo, y luego, diríamos, con el determinismo que atraviesa todas las ciencias sociales, que conduce a eso que ya veníamos conversando en relación a Gilbert Durán, y es que básicamente lo social es visto
como un juego, diríamos, mecánico de causas-efectos, donde lo que es importante es aquello que puede ser atrapado por esa racionalidad, lo que es importante es aquello que puede ser explicado causalmente, lo que puede ser observado, medido. Y entonces él encuentra que lo social se constituye no solamente por eso que el marxismo había aportado muy brillantemente de las estructuras sociales, las grandes instituciones, las grandes relaciones, sino que él dice, en últimas, las sociedades son el conjunto de las instituciones sociales, pero también de los imaginarios que sostienen y justifican esas instituciones. Porque hoy cosas muy pesadas y casi evidentes e intransformables para una persona en particular, como decir el sistema político, las estructuras económicas, pues todas esas son construcciones históricas y culturales que en otras épocas no existían, que hoy existen y se ven como tan sólidas, pero seguramente en 50 años pueden no existir. Entonces, esa conciencia de que la vida social es, diríamos, él habla del mundo histórico-social, pues es, diríamos, un fluir permanente de, diríamos, de la construcción, diríamos, material, no utiliza la palabra, pero decíamos institucional de lo social, pero también de todas las significaciones que le dan cohesión, sentido, pues también lo va a ir a desembocar en esto que él va a llamar esa dimensión imaginaria de la sociedad. E incluso su libro, síntesis de ese pensamiento inicial, se llama La institución imaginaria de la sociedad. Y entonces él va a encontrar precisamente varias cosas interesantes. Uno, igual no nos vamos a detener en eso, como la filosofía clásica y moderna le dio un papel secundario a lo imaginario, a la imaginación, y se fue por la vía, incluso en la tensión entre Heráclito y Parménides, por la vía más de Parménides, de buscar la esencia, el ser fundamental, la identidad de cada cosa. Y dos, también en toda esta tradición moderna analítica, la gran preocupación por construir sistemas de pensamiento que dieran como explicaciones lógicas, causativas de todo. Y entonces estas otras dimensiones, diríamos, él dice imaginarias, digamos, de significación, culturales, diría Semmelmann, subjetivas, intersubjetivas, que no quedan fácilmente atrapadas en esa lógica, pues se vuelven o se desprecian, se vuelven obstáculos, se ven como ruidos a los que hay que... Pero para él es un elemento central, constitutivo de la vida social, de los proyectos políticos, diríamos nosotros de los proyectos pedagógicos. Pero va a ir más allá, él va a decir, miren, utiliza una metáfora, todos estos autores utilizan muchas metáforas, como lo de constelaciones, en este caso, él dice la vida social, pero igual el imaginario que la constituye, puede ser representado no como estaría la figura estructuralista de una casa, sino como el magma de un volcán, o sea que está en un fluir permanente, hay momentos en que se cristaliza, al calor, al contacto con el frío, pero la misma dinámica del magma hace que esas cosas que se han cristalizado vuelvan a ser fundidas en el magma y entonces así permanentemente. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las instituciones sociales, la democracia, las iglesias, todo, pues han sido construidas en buena medida como concreción de un sentido, de pronto trae un sentido religioso y entonces por eso construye religiones, iglesias, estructuras tal, pero ese mismo sentido religioso puede en algún momento decir, no, esas iglesias van en contravía del sentido del religioso, hay que tumbar las iglesias, hay que reformar la iglesia, las estructuras, entonces igual el sentido de la libertad, otros significados permiten construir instituciones, por ejemplo toda la cultura, digamos, estadounidense se sostiene sobre la idea de que todo lo que da sentido y valor es la libertad, entonces por eso hay libertad de mercado, libertad de prensa, libertad, y ha creado unas instituciones, unas cosas. Entonces alguien a nombre de la libertad puede decir, esa institución de libertad de prensa va contra la libertad, hay que volverla a cambiar. Entonces él introduce el imaginario como una clave, no solamente de lectura de lo social, sino como una clave política de transformación social. Y allí es cuando él va a acudir a una categoría muy clave, que es la de imaginario radical. Y es como el poder instituyente de la imaginación, la imaginación radical. Y es que precisamente ese reservorio de ideas, creencias, símbolos, imágenes, sentidos profundos que van constituyendo la vida social, pues se vuelven una fuente, diríamos, permanente para imaginar otros sentidos, otros significados y por consecuencia otras formas de concretarlo en instituciones, en prácticas, y se vuelven últimas como un elemento que permite el dinamismo y la transformación social, incluso más que transformación, él diría la creación social. Él dice,
En la mirada clásica más determinista de las ciencias sociales, pues esta nos ayuda a ver cómo la sociedad se reproduce, se perpetúa, los sistemas sí, se establecen, las ideologías se transmiten, pero se ve corto para mirar algo que hoy incluso es muy clave, las emergencias sociales, las creaciones sociales, lo nuevo en lo viejo. Entonces allí esa categoría, esa clave de lo imaginario, la imaginación radical, es muy clave porque está poniendo de presente algo con lo que voy a terminar mi intervención, y es que en últimas esta reivindicación del imaginario simbólico no solamente cumpliría, como decir, esas funciones que les decía, sino también tiene una potencialidad, diríamos, creadora y transformadora que hasta ahora ve, porque la misma sociedad lo ha volcado allá, se expresa muy fuertemente en el mundo literario, artístico, creativo, pero que podría también trasladarse a otras esferas de la vida, como la misma investigación, las mismas ciencias. O sea, las ciencias, el mismo Einstein decía que no solamente son conocimientos, sino imaginación. Los grandes cambios, los grandes desarrollos han requerido eso, una dosis de creatividad. Los que llamamos genios, los grandes que han aportado a la ciencia, no son los que han repetido lo que han hecho otros, sino que lo conocen muy bien y se atreven a ver las cosas de otro modo, a conectar cosas que antes no habían conectado otros autores. Es decir, hay imaginación. Pero lo mismo podríamos llevarlo también al plano educativo y pedagógico. O sea, la pregunta es, ¿qué tanta imaginación, qué tanta importancia a lo imaginario le damos a la educación? Entonces, diríamos, muy poco, ¿no? O la limitamos solamente a estas funciones puntuales, momentáneas o marginales, decir, sí, los que allá, el profesor de artes, claro que está muy bien, y creo que precisamente, diríamos, no bien el arte, la creación estética debería atravesar todas las áreas de formación, y un elemento, un desafío permanente que nos permitiría también pensar y hacer la educación de otro modo, es precisamente el potencial, la imaginación y todo lo que ello trae en el desarrollo de capacidades humanas, y en últimas la posibilidad de que desde la educación, desde las prácticas educativas, no solamente o no seamos solamente unos sujetos en función del mercado o unos sujetos racionales solamente, sino unos sujetos simbólicos, humanos, felices, constructores, creadores y transformadores de esta realidad.